único bueno, el único bueno. Y gracias a Dios porque su bendición nos ha alcanzado, su misericordia es nueva cada mañana y nos podemos ver una vez más para estudiar la palabra de Dios. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que hace el esfuerzo. Dios les bendiga una vez más. Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Voy a dar lectura allí desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Libro de Ezequiel, capítulo 3, desde el versículo 16 al versículo 21. Y como siempre, desde allí vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Desde en este momento le aviso, no vamos a terminar el tema hoy. Quiero tocar con este tema que iniciamos la semana pasada, pues tocar varias cosas que queden claras, que es mejor pues que recordemos esta enseñanza que debe estar fresca en cada uno de nosotros. Así que no, de pronto si hoy no le queda saldada alguna duda que tenga, téngame un poquito de paciencia. El domingo entrante retomaremos un poco el tema nuevamente. Ezequiel 3, versículo 16 al 21, dice, y aconteció que al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Okay. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, tú habrás librado tu alma. Y bueno, vamos a partir de esta porción, al final la vamos a retomar porque hay algunos detalles que quiero señalar y vamos a hablar bajo el título No peques más, no peques más. Mire, el domingo pasado, la enseñanza pasada, estuvimos hablando un poco de que Jesucristo no hizo pecado. Así lo dice la Biblia, que él no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca. Y que se nos pide a nosotros, a usted, a mí, se nos pide que seamos como el Señor Jesucristo. Y dimos también en la enseñanza anterior las razones por las que Jesucristo no pecó y que esas razones nos sirven a nosotros como modelo para que nosotros aprendamos a no pecar. Si no la ha visto, por favor, saque el tiempo, revísela con calmita. Si no entendió algo, vuelva y escúchela y haga las preguntas que tenga que hacer. Pero a pesar de que la Biblia nos dice que debemos nosotros ser como Jesucristo, quien no pecó, hay algunos que piensan que esto es imposible. ¿Qué es lo que les parece imposible? Bueno, que el hombre permanezca sin pecado. Esto les parece imposible, que el hombre y la mujer permanezca sin pecado.
Y usted lo va a escuchar que sus excusas son: la naturaleza del hombre es pecadora, nacemos en pecado, todos somos pecadores. El que diga que no ha pecado es mentiroso. Nacemos con naturaleza caída de Adán. Y bueno, quizás ya en su mente usted agregó algunas otras más, y no le niego. Hay algunas de esas frases que son tomadas de alguna parte, algunos versículos de la Biblia. Pero vamos a analizar esto a la luz de la Biblia, porque en el título yo le estoy diciendo: no peques más, no peque más. ¿Será que el ser humano puede llegar a ser no pecador, o se le está pidiendo un imposible? ¿Será que el ser humano tendrá que esperar a que sus cuerpos sean transformados para dejar de ser pecador? ¿O será que se puede desde este momento ser un no pecador? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, algunos han querido cambiar el evangelio de salvación y pretenden meter en un mismo saco a impíos y a justos. Los meten allí en un mismo saco, los baten allí y todos están en la misma condición, y para ellos nunca se llega a ser justo, porque para ellos siempre las personas están en pecado. Y si no me cree, yo le voy a poner un ejemplo que usted conoce muy bien de la vida cotidiana. Si usted fue católico alguna vez, con el respeto de los católicos, ¿y cuántas misas hacen los católicos durante el día? En las iglesias grandes tienen misa desde la mañana tempranito hasta la noche. Y si usted, como religiosamente iba a las misas, en cada misa le hacían repetir algo. ¿Qué repetía? Confieso que soy un pecador por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y mi grandísima culpa, y yo soy un pecador. ¿Cierto que le hacían repetir eso? Y usted entonces salía compungido, iba allá al confesionario y confesaba todos sus pecados. Y eso lo hizo a las 7, a las 9 de la mañana, que estuvo en la primera misa, y usted llegó, fue y se confesó. Pero resulta que a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, a la hora que usted quiso volver a misa, usted volvió a misa el mismo día. Y llega el cura y le dice: confieso que soy un pecador por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. ¿Y qué pasó con los Padre Nuestros y las Aves Marías que rezó esta mañana cuando usted confesó sus pecados? Usted sigue siendo un vil pecador según la ideología de esta religión. Y si se le ocurre ir en la noche otra vez a misa, el padre le hace repetir: confieso que soy un pecador por mi culpa, por mi culpa. Y usted nunca deja de ser pecador. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Nunca dejan de ser unos pecadores. Y le estoy poniendo el ejemplo en el mismo día. Ahora, si va al otro día o a los 3, 4 días, le siguen con el mismo canto, y usted siempre para ellos será un pecador. Esto ha querido meterlo dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica, donde la persona nunca deja de ser pecador. Pero esto no tiene sustento en la Biblia. Hoy por hoy, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu de Dios en nuestras vidas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, y no solamente nos redarguye, sino que también nos santifica. Y quizás alguno pudiese pensar que ahora es más fácil en nuestros tiempos permanecer sin pecado que en los tiempos cuando vino el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra, el Espíritu Santo aún no era derramado sobre toda la carne, sino que algunos líderes, algunas personas eran llenos del Espíritu, pero el común del pueblo no era lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo, conversando con alguien a quien había sanado,
y que esta persona no estaba llena del Espíritu Santo, hago el énfasis, esta persona no estaba llena del Espíritu Santo, pero el Señor Jesucristo la había sanado. El Señor Jesucristo le dijo, no peques más. Vaya por favor al libro de Juan capítulo 5 versículo 14. No voy a leer toda la historia, simplemente voy a leer el versículo donde el Señor Jesucristo le da esta orden. Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y para que no nos quede duda y llegar a pensar que solamente los hombres pueden llegar a ser no pecadores, también el Señor Jesucristo le dijo las mismas palabras a una mujer en Juan 8:11, San Juan 8:11. Tampoco voy a entrar en detalle toda la historia de esta mujer que estaba pasando, porque si no, se nos hace demasiado largo la enseñanza. Pero Juan 8:11, ella dijo, cuando el Señor Jesucristo le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Entonces ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Ok? Vete y no peques más. De manera que el Señor Jesucristo no solamente le hizo la observación a un hombre, sino que le hizo la observación también a una mujer. Y hago yo hoy esta observación porque hay hombres que menosprecian a las mujeres y ellos se creen más santos que las mujeres, que Dios solo trata con los hombres, dirían en el vulgo, dirían en el común, se creen queso duro y no llegan ni a cuajadita, ¿no? Ellos se creen muy, muy santos cuando en realidad están condenando a la mujer al pensar que la mujer es inferior al hombre o que Dios solamente trata con los hombres. Para ellos las mujeres son personas de segunda, las miran con desprecio. Este, o bueno, diríamos, ellos miran más arriba que las mujeres, sin saber que los dos miran hacia el mismo, por el mismo lugar. Tanto hombres como a mujeres, el llamado es el mismo. Para usted, para mí, para los hombres, tanto para las mujeres, para todo el que está escuchando, el llamado es el mismo. No peques más. El llamado sigue siendo el mismo. No peques más. Mire, no se deje meter en la cabeza el hecho, es que tenemos a Jesucristo como abogado y no hay ningún problema. Si alguno comete pecado, la Biblia nos dice bien claro, no peques más. Si ya fuiste perdonado, no lo olvides. Ya fuiste perdonado, no peques más. Imagínense, estas dos personas habituadas al pecado y el Señor Jesucristo les dijo, no peques más. Mire que no le dijo, ya ustedes fueron transformados, no pequen más. Ya fueron transfigurados, no pequen más. Ya tienen cuerpo glorificado, no pequen más. Ya son como ángeles, no pequen más. Nada de eso. Así tal cual como ellos eran dos seres humanos común, silvestre, salvajes, él le dijo, no peques más. Seguían siendo mortales, descendientes de Adán, el mismo cuerpo con el cual habían nacido. Y el Señor Jesucristo les dijo, no peques más.
Lo único que había pasado en su vida era que sus pecados le habían sido perdonados. Y esto no los hace diferente a nosotros, porque a nosotros también nuestros pecados se nos han sido perdonados. Esto nos está dejando ver que estos seres humanos habían pecado, pero también nos muestra que estos mismos seres humanos que habían pecado podían mantenerse sin pecar. Ellos podían mantenerse sin pecar. Y si era posible para ellos, mucho más aún para nosotros el día de hoy. Es posible. Tenemos una Biblia en la cual leemos a diario. Tenemos la llenura del Espíritu Santo que ellos no tenían. Tenemos la ayuda de parte de Dios. Tenemos la comunión entre hermanos y tenemos herramientas en la actualidad que estas dos personas no tenían allá. Y si ellos podían mantenerse sin pecado, nosotros también. Nosotros más ligeros. Por supuesto que en algunos momentos, o en algún momento, perdón, no algunos, sino en algún momento, todos hemos cometido pecado. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que entendamos que después de haber sido perdonados, nosotros podemos mantenernos sin pecado. Entendamos que no debemos seguir viviendo en pecado. El perdón de pecado trae un borrón de esa cuenta vieja. Vuelvo y repito, el perdón de pecado trae un borrón de esa cuenta vieja. Y mire que no dije, el perdón de pecado trae borrón y cuenta nueva, porque esa no es la idea. La idea no es que le borraron la cuenta y entonces ahora usted va a empezar una cuenta nueva. No, la idea es que usted se mantenga sin deuda. Si usted dice borrón y cuenta nueva, significa que usted está haciendo una nueva lista de pecados ahora actualizada. Así que lo correcto es que haya borrón y no peques más. Olvídese de estar pecando para que no le hagan una lista otra vez. Y esto lo digo no para que alguien se sienta más espiritual o más santo que otro. No, sino para que entendamos que estamos llamados a vivir sin pecado, que nos esforcemos, que luchemos por permanecer sin pecado, porque ya hemos sido perdonados. Tampoco se trata de que vamos a pretender crear grupos dentro de la iglesia donde están los no pecadores y están los que sí son pecadores. Entonces los pecadores no se juntan con los no pecadores porque entonces nos contaminan. Mire, esto no es la intención. Como miembro de una iglesia es inevitable que estemos en contacto con los otros miembros de la misma iglesia y que nos enteremos incluso de las faltas que cometen algunos de nuestros hermanos. Y es necesario mantener la comunión con los hermanos, pero sin participar del pecado ajeno. Sin participar del pecado ajeno. Estamos llamados a no ser partícipes de los pecados de otro. Ya es suficiente con la lucha que mantenemos individual, cada uno de nosotros, de no cometer pecado, como para que nos hagamos cómplices de los pecados de otros. Mire este ejemplo, y este ejemplo va a ser bastante largo. Le pido que por favor preste atención, porque este ejemplo, aunque está en el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 16 al 23, nos sirve a nosotros hoy para entender la convivencia dentro de una iglesia, la convivencia entre personas que van a una iglesia.
Salmo capítulo 50, versículo 16 al 23. Pero al malo dijo Dios, voy a leer completo los versículos y luego los vamos a ir desglosando uno por uno. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, bueno, vamos a ver versículo por versículo, por favor. El versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Mire que esta persona no la trata acá como adúltero, no lo trata como ladrón. Parece que su don no era el don de lengua, sino el de doble lengua, ¿no? Tenía un problema grande esta persona. Dice, al malo dijo Dios, al malo dijo Dios. Entienda que está hablando de alguien malo, alguien malvado, con el agravante de que ese malo estaba predicando. Ese malo estaba tomando la palabra de Dios. Por eso le dice, ¿tú qué tienes que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Ciertamente esta persona no tenía suerte ni parte en las cosas de Dios, pero no porque Dios es malo, que no quiere que esta persona esté en la iglesia, nada de eso. El problema lo tiene esa persona que es catalogada como mala. Y vamos a ver cuál era la conducta de ese individuo en los versículos siguientes. Mire la conducta de ese individuo. Salmo 50, 17. Tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Cuando usted consigue a alguien que no quiere ser corregido, que aborrece la corrección, prenda las alarmas, abra los ojos, póngase alerta. Está en presencia de un malo porque aborrece la corrección. Ahora, no me vaya a contestar, por favor, no vaya a levantar su mano, no vaya a hacer absolutamente nada. Lo que voy a decir, analícelo para usted. ¿Qué siente usted cada vez que alguien le corrige? ¿Qué siente usted? ¿Se molesta? ¿Se enoja? ¿Usted pretende o piensa imponer, mostrarse como una persona que no necesita ser corregido, no necesita observación? No me conteste, por favor, porque si esto está ocurriendo en su vida, entonces prenda sus propias alarmas y dése cuenta que esta persona en el libro de los Salmos, que aborrece la corrección, Dios la cataloga de mala. Pero si a esa persona no le basta con aborrecer la corrección, sino que además la palabra de Dios la echa a sus espaldas, entonces el problema es aún mayor.
La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. En el mismo Salmo lo dice, y lumbrera a mi camino. Una lámpara la debemos llevar delante de nosotros para que alumbre nuestros caminos, para guiarnos. Si la palabra de Dios, esta persona la echa a sus espaldas, ¿podrá alumbrarle el camino? Claro que no. Entonces, como dijo el Señor Jesucristo, tenemos a un ciego guiando a otro ciego y ambos caerán en el hoyo. Porque esta persona desprecia, menosprecia la corrección y echa la palabra de Dios a sus espaldas. ¿Cuántos problemas tenemos hoy dentro de las iglesias con esas personas que menosprecian la palabra de Dios? Ellos quieren ser los guías dentro de la iglesia, pero menosprecian la palabra de Dios. Ven la Biblia como algo obsoleto, algo que debe ser adaptado a los nuevos tiempos que se están viviendo. Debe ser reformada, transformada. Cuando usted se consiga con alguien con estos pensamientos, prenda las alarmas, abra los ojos, tenga cuidado. Muy probable que la luz que le alumbre sea tiniebla. Está propenso a ir de tropiezo en tropiezo porque no le alumbra la luz de la vida. Mire lo que hace el malo. Salmo 50, versículo 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Si usted ve a un ladrón, ¿qué debe hacer? Bueno, usted dirá que si es conocido suyo, usted es el indicado para hacerle un llamado al arrepentimiento, a que deje de ser ladrón. Y si no es conocido suyo, ¿acaso ese ladrón no necesita arrepentirse de sus pecados? Entonces, permítame un momento. Tome conciencia de con quién anda usted. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Por qué anda con ellos? ¿Para qué anda con ellos? ¿Te identificas con ellos? ¿Harías lo que ellos hacen? ¿Quieres que ellos sean como tú o tú quieres parecerte a ellos? ¿Harías lo que hizo el Señor Jesucristo con los pecadores? ¿Usted sabe lo que hizo el Señor Jesucristo con los pecadores? Por eso es importante saber quiénes son los que nos rodean, quiénes son nuestras amistades. El Señor Jesucristo ciertamente andaba con pecadores. ¿Para qué andaba el Señor Jesucristo con pecadores? ¿Por qué andaba el Señor Jesucristo con pecadores? La Biblia dice bien claro que para llamarlos al arrepentimiento. No para hacer lo que ellos hacían, no para hacer como ellos, sino para llamarlos al arrepentimiento. Libro de Lucas capítulo 5, versículo 30 al 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿cuáles son tus amistades? Chequéalas. Piensa un momento. ¿Cuáles son tus amistades? ¿Para qué andas con ellos? ¿O por qué andas con ellos? ¿Los estás llamando al arrepentimiento si son pecadores? ¿O te estás haciendo partícipe del pecado de cada uno de ellos? ¿Te estás convirtiendo tú como uno de ellos?
o ya eres uno de ellos. Hay gente que va a la iglesia y piensa que no le vamos a decir que se arrepienta de sus pecados, porque como está yendo a la iglesia, pues nosotros no le vamos a decir que se arrepienta de sus pecados. Antes, por el contrario, ellos están esperando que nosotros le digamos que van a ser prósperos, que van a ser exitosos, aunque estén viviendo desordenadamente, ellos van a ser prósperos, bendecido, bendecido, bendecido. Pero, perdón incomodarle. Venga y me acerco. El mensaje sigue siendo el mismo. Aún antes de la venida del Señor Jesucristo, el mensaje era el mismo. Vino el Señor Jesucristo, el mensaje sigue siendo el mismo. Ya el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y el mensaje sigue siendo el mismo. Lucas 13:3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Juan predicó antes que el Señor Jesucristo y llamó a arrepentirse. Jesucristo predicó y llamó a arrepentirse. Y nosotros debemos seguir predicando hoy arrepentimiento. Así que el mensaje no ha cambiado. Es un llamado al arrepentimiento de los pecados, a vivir la vida haciendo justicia y a vivir en santidad, a no pecar. Mire lo que sigue diciendo el libro de los Salmos, pero ahora el versículo 19, Salmo 50, versículo 19. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. ¿Se fijó por qué le dije que tenía doble lengua y no don de lengua? Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. ¿A quién queremos engañar? ¿Crees que puedes engañar a Dios? La Biblia dice en Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios le va a dar el pago que tiene reservado para los malos, porque su boca metía en el mal y su lengua componía engaño. Y recuerda cómo empezó la porción que leímos. La porción decía, del Salmo, decía que tienes tú que tomar mi ley. Era de las personas que se encargaba de enseñar. Y su lengua metía, perdón, su boca metía en el mal y su lengua componía engaño. Versículo 20 de ahí del Salmo 50. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¡Qué terrible! Si a usted llegase una persona a su casa, alguien que le va a visitar y usted le manda a tomar asiento, venga, siéntese aquí, conversemos. Y este se pone a hablar mal de tu hermano, hablar contra tu hermano. ¿Usted qué debe hacer? Encienda las alarmas. Encienda las alarmas. No por lo malo que le pudieran estar contando que está haciendo la otra persona, sino por lo que está haciendo ese que vino a su casa a hablarle mal de tu hermano, por ese que tienes allí delante de tus narices. Enciende las alarmas. Te está hablando mal de su hermano. Así que ten cuidado con el que se acerca a hablar mal de su hermano, se acerca a ti
hablar mal. Tenga cuidado, prenda las alarmas. Salmo 50, 21. Entonces ahora Dios le dice a este personaje, le dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Pensabas que de cierto sería yo como tú. El silencio de Dios hace pensar a algunas personas que Dios aprueba lo que ellos están haciendo. Pero acá nos deja bien claro de que el silencio de Dios no es necesariamente una aprobación. Dios le dice, ¿qué era lo que estabas haciendo? Ah, bueno, que tú veías al ladrón y corrías con él. Veías y te quedabas calladito, porque eras cómplice del que estaba haciendo las cosas malas. Eso sucede cuando nosotros vemos que algo no está bien y nosotros guardamos silencio. Tenga cuidado. Dios le dice, yo no soy como tú. Yo te voy a reprender y pondré todas las cosas que hiciste delante de tus ojos. En otras palabras, lo que hiciste en lo oculto, yo lo sacaré a la luz. Lucas 12 del 1 al 3. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y es allí donde Dios expone a aquel que ha pensado que porque nadie lo vio en el momento, entonces puede seguir haciendo las cosas malas y haciéndose pasar por alguien justo. Ahora, nos dice aquí el mismo de los Salmos, el mismo libro de los Salmos 50, pero ahora el versículo 22, que estos malos son los que se olvidan de Dios y les hace el llamado de atención para que rectifiquen. Dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Porque es que a veces nosotros actuamos, hacemos las cosas y nos olvidamos que hay un Dios que todo lo ve, que hay un Dios que está atento a todo lo que estamos haciendo. Nos olvidamos que ese Dios nos puede reprender y nos va a llamar la atención. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Entonces, una clave para nosotros no cometer pecado, permanecer sin pecado, es no te olvides de Dios. No te olvides de Dios, porque Él está, aunque guarde silencio, Él está viendo y oyendo lo que estás haciendo. Y nos muestra que Dios no ha cambiado, ni va a cambiar. Dios sigue siendo el mismo. Libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. ¿Quién honrará a Dios? El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Le pregunto, ¿quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes van a ser salvos? El que ordenare sus caminos, el que ordenare sus caminos,
El que ordena, no el que anda de cualquier manera, no el que quiere vivir desordenadamente. Dice, el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. A esa persona es a quien Dios le va a ordenar su camino. Perdón, le va a mostrar su salvación al que ordene sus caminos. Usted y yo tenemos que proponernos cada día ordenar más y más nuestro camino, andar por el buen camino, por el camino de los justos, el camino que conduce a la vida eterna, haciendo justicia, haciendo el bien, viviendo para Dios sin pecar. No es que todo aquel que asiste a una iglesia ya es salvo. No, quítese eso de la cabeza. Así hay gente que cree que todo el que va a una iglesia ya es salvo. No, eso no es verdad. Entienda, por favor, que para poder ser salvo, sí o sí debe ordenar su camino. Para poder ser salvo, sí o sí, debe ordenar su camino. Mire, tenemos simpatizantes dentro de la iglesia, personas que tienen muchísimos años, mucho tiempo acompañándonos a los cultos que nosotros hacemos a nuestro Dios. Y nosotros le haríamos mucho daño a esa persona si le hacemos creer que por simplemente acompañarnos a los cultos, ya esa persona es salva. O decirle que, no, acomódese allí dentro de la iglesia como usted pueda. La iglesia tiene que adaptarse a usted. Eso es hacerle un daño a las personas. Por lo tanto, no se engañe, por favor, ni permita que le engañen. Allí dice bien claro, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Permítame, por favor, decirle con todo el cariño, si usted no toma la decisión de vivir para Dios, de apartarse del mal camino, Dios no le garantiza salvación. Antes, la ira de Dios vendrá sobre usted. Y esto no es una amenaza, es una realidad. Disculpe, ¿se enojó? Si se enojó es porque no acepta la corrección. Ah, ¿no acepta la corrección? Ah, entiendo. Usted ha puesto la palabra de Dios a sus espaldas. Bueno, entonces ahora ya yo sé que debo cuidarme también de usted. Pero espere, aún hay más, diría el comercial, porque eso no es solo para los simpatizantes. Piense que la palabra de Dios dice que si ellos que aún no han conocido a Dios, esos que no quieren caminar con Dios, a ellos los va a juzgar Dios. ¿Qué podemos esperar nosotros que un día decidimos apartarnos del pecado, pero que seguimos practicando el pecado? Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí se entiende? Sí entendemos que va a haber un juicio, ¿verdad? Y que es una cosa horrenda caer en manos del Dios vivo, ¿lo entendemos?
Primera de Pedro 4, 17 al 18 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, oiga bien esa expresión, si el justo sobrado se salva, no, ¿verdad que no dice así? Si el justo con dificultad se salva, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde? Por supuesto que no va a ser salvo el impío y el pecador no van a ser salvo. Por eso es que debemos entender que la predicación del Evangelio de la salvación no es solo para aquellos que están fuera de la iglesia viviendo perdidamente, sino también para los que estamos dentro de la iglesia, los que en algún momento reconocimos que habíamos fallado y hemos venido a los pies de Dios a pedirle perdón por nuestros pecados, conscientes de que Dios es quien nos puede ayudar. Primera de Juan 1, 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Mira el mensaje que escucharon del Señor Jesucristo y que ahora ellos nos lo dicen a nosotros. Dios es luz. Dios es luz. No se olvide que Dios es luz. Y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Para que entonces nosotros podamos tener esta garantía que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, debemos andar en luz. No podemos permanecer en tiniebla. Ahora, si una persona estando en pecado dice que no está en pecado, estando en pecado dice que no está en pecado, o sea, niega su condición de que está en pecado, está metido en un gran problema. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Confesar nuestros pecados y apartarnos del pecado y vete, no peques más. Confesar nuestros pecados, perdón, apartarnos del pecado y vete y no peques más. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si insiste en no reconocer su pecado, entienda que la palabra de Dios no está en esa persona. Versículo 10 de Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero présteme atención porque esta porción ha sido la excusa para algunas personas decir que todos estamos en pecado, cosa que es un error. También ha sido usada esta porción para justificar el hecho de que no quieren dejar de pecar y el hecho de que se recrean en sus pecados, que no han querido renunciar a sus pecados y están esperando que nosotros nos hagamos partícipe de sus pecados. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, en primera de Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. ¿Cómo se puede participar en el pecado ajeno? Bueno, al hacernos la vista gorda ante el pecado que otro ha cometido y no procurar la corrección de ese pecado, allí nos estamos haciendo de la vista gorda. Al desestimar la gravedad del pecado que esa persona cometió, entonces
lo dejamos pasar y ahí nos estamos haciendo la vista gorda. Pero entienda que no se trata de sacarle el cuerpo al que cometió pecado. Se trata de no celebrarle el pecado. Antes lo que tenemos que hacerle es un llamado enérgico a esa persona a que salga de esa situación pecaminosa. Tampoco se trata de gritar con voz en cuello el pecado que pudo alguien haber estado cometiendo, sino de hacerle saber a esa persona, si es que aún no lo sabe, que usted se dio cuenta que está en pecado y que le está llamando al arrepentimiento. Porque esto puede pasar, la persona a lo mejor no ha hecho conciencia de que cometió un pecado. Si usted, no voy a entrar en el detalle, pero si usted lee la historia de David, cuando David cometió pecado con Betsabé y que mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con Betsabé, David no era consciente de la gravedad del pecado que había cometido. Y tuvo Dios que enviarle al profeta Natán para hacerle consciente del pecado que había cometido. Entonces muchas veces Dios va a usar a los miembros dentro de la misma iglesia que se dan cuenta del pecado que está cometiendo una persona para que usted no se quede allí callado, sino que vaya donde esa persona y usted le diga, mire, usted está cometiendo esta y esta falta. Usted necesita rectificar. ¿Se molestó esa persona? Ah, bueno, prenda las alarmas. No es para que usted lo vaya a condenar y lo vaya a meter en el infierno, pero prenda las alarmas. Si esa persona se molestó por la corrección, ¿será que aborrece la corrección? ¿No quiere ser corregido? ¿Y qué ha hecho esa persona con la palabra de Dios? La puso a sus espaldas. No le importa lo que Dios dice en su palabra. Tenga cuidado, prenda las alarmas. Pero el llamado sigue siendo al arrepentimiento de el pecado. Este ejemplo que vimos en el libro de los Salmos, pues nos muestra que esto puede ocurrir dentro de la iglesia y que nosotros debemos cuidarnos de ser como el malo que relata ahí en el capítulo 50 de Salmo y procurar en todo momento de enderezar nuestros caminos para que podamos ver la salvación de Dios. Iniciamos diciendo, vete y no peques más. Y vamos a concluir diciendo, vete y no peques más. Y quiero dejarles con esta seguridad. Sí es posible mantenerse sin pecado. Sí es posible mantenerse sin pecado. Y estamos llamados a vivir apartados del pecado. Sí se puede vivir sin pecar. No se nos está pidiendo algo imposible. Y usted no necesita esperar el día de la resurrección cuando se nos entregue un cuerpo transformado para que no pequemos. No, en este cuerpo, con estas emociones, con estos sentimientos, con estas vivencias que tenemos, en esta vida somos llamados a no ser pecadores. Somos llamados a vivir para Dios en justicia. Tanto el impío puede dejar de ser pecador, como el justo puede evitar pecar. Por eso la porción donde iniciamos de Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y voy a volverla a leer para que allí concluyamos, por favor. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva
El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su maldad, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Nosotros estamos llamados a llamarle la atención al impío. Estamos llamados a decirle al impío que debe arrepentirse de sus pecados para que viva para Dios y alcance la salvación de su alma. Ahora, dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, el justo se apartó de su justicia e hizo maldad. Y pusiere yo tropiezo delante de él, el justo morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria. Pero su sangre derramaré de tu mano. ¿Por qué? Porque no le amonestaste. Pero si al justo amonestares, porque a veces pensamos que como ya nosotros estamos dentro de la iglesia, entonces no necesitamos eh, amonestación, no necesitamos corrección, vamos a ir. Si al justo amonesta, pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado. Tú habrás librado tu alma. Entonces, no pensemos que porque estamos dentro de la iglesia, porque ya, no, no, es pura exhortación, pura exhortación. Mire, cuánta gente le molesta la exhortación, porque ya se creen justos. Ah, bueno, si eres justo, mire, dice allí, si al justo amonestares para que no peque, si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, mi llamado es, oye, impío, deja de pecar y tú justos, no peques más, no peques más. Vive para Dios, anda en sus caminos. No te olvides que Dios ya perdonó tus pecados. Vive para Él en santidad, vive en justicia y vive todos los días de tu vida para agradar a Dios. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias Señor por tu bondad, por tu amor para con cada uno de nosotros, por hacernos entender que aún estando en esta condición en la que estamos, nosotros podemos vivir rectamente delante de ti, apartados del mal y viviendo en justicia, haciendo el bien, andando por el buen camino. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque nos das las fuerzas, nos das la fortaleza